No, menos mal, primero la seguridad que la policía. So, Alejita lo dice y lo reitero yo, esta charla es como una especie de sueño que teníamos desde hace muchísimo tiempo. Es un tema que a mí me ha apasionado y que hemos llevado un poquitico de la mano de ingeniería mental como hermanitos, como, como que era la parte que a mí me faltaba eh, compartir. Siempre que hemos hecho cursos y hemos tenido este tipo de charlas en presencial, la gente pues se conecta muy bien con la música. Quizás es una cosa que tengo yo, mm, que la traigo ya en el alma. Y lo que vamos a hacer hoy es una especie de relato, una especie de crónica de cómo la música y yo nos hemos ido acompañando desde prácticamente desde que yo nací. Recuerdo muy joven ya, apenas con conciencia de niño, que mamá compró un disco. En esa época pues no había CDs, no había digital, no había nada. Eso eran los famosos LPs, los discos estos negros con un huequito en el centro. Y mamá nos ponía, a mis hermanos y a mí, unas melodías, música clásica de Haydn, de Beethoven, de Mozart, de Bach, y nos enseñó un poquitico desde ahí la famosísima apreciación musical. Después de eso, entró al colegio, un colegio alemán, el Colegio Andino, y la música del Colegio Andino pues tenía una característica y era que tenía excelentes profesores, algunos eran músicos de profesión y nos enseñaron no solamente apreciación, sino también crítica musical. Nos enseñaron a no tragar entero la música. Y la gran, llamémoslo, fortuna que teníamos ahí, como el colegio era patrocinado, subvencionado por el gobierno alemán, nos daba excelentes equipos para oír música, para oír sonido en un salón especial con muy buena acústica, con muy buen equipo. Me acuerdo eran equipos alemanes en esa época, era lo mejor que había, eran Grundig, eran Dual, agujas Pickering para los discos. Y eso me ayudó a afinar el oído. Por ahí inclusive hay algunos compañeros del colegio que están participando en la charla y bienvenidos ahí al amigo San. Nos fueron de alguna manera preparando. Alguien me preguntó en estos días cuando yo estaba alistando la charla, Diego, ¿y ya tienes preparada la charla? Y yo, pues la verdad, llevo 52 años preparándome. Tengo 56, pero como les digo, mi conciencia de la música empieza como a los 4 años. Y gracias a lo que mamá nos enseñó y lo que los profesores nos fueron enseñando en el colegio, fuimos desarrollando de alguna manera un muy buen oído para la música y para el sonido. Y esto me permitió ir desarrollándome en el tema. Pues algunas personas me han preguntado siempre, ¿tú no tocas ningún instrumento? Yo la verdad, no era digamos, no era mi sueño. Mamá nos sugirió, mi papá también, quieren entrar a clases de guitarra o de piano y nosotros, la verdad, no, preferimos ser estudiosos en el colegio era muy exigente. Y así fue, termino el colegio y entro al ejército y antes me acuerdo de entrar al ejército, yo me había comprado en algún viaje una famosa grabadora de las de la época, pues obviamente con dos parlantes grandes, las famosas grabadoras que se llevaban aquí al hombro. Para algunos será familiar, para otros, ¿qué es una grabadora? ¿Qué es un cassette? ¿Qué es un hombro? Esto es un hombro. Grabadora era con lo que oíamos la música portátil, tenía manijas, tenía varias pilas. Eran otras épocas, pero la música era la misma. En esa época, pues, el colegio tenía gente de Alemania que en sus vacaciones o por sus padres traían a veces música rock. Y yo empecé a interesarme por el rock. Y había un amigo, que lo recuerdo todavía con muchísimo gusto, que por cierto cumpleaños mañana, que se llama El Enanito, le decimos por cariño, mide 1,94. El Enanito, pues era un tipo extraño, huraño, muy educado, muy querido, pero un poco diferente a los demás, porque es que era rockero. Y en esa época ser rockero era como ser un poquito contestatario, ser un poquitico como de otra filosofía, de otro mundo, de otro universo.
Y este amigo, el enanito, le, le encantaba su música. Y como estudiábamos juntos un día, me acuerdo, estábamos en su casa y mientras preparábamos tal vez el estudio o algo, puso un álbum de un grupo que se llama Queen, el famoso Freddie Mercury, y me puso la famosa Bohemia, ¿qué es la Bohemian Rhapsody, la Rapsodia Bohemia, y yo, miércoles, enanito, ¿qué es esta vaina? El papá del enano era un hombre mayor, la mamá también, no debe tener unos 100 años, la mamá todavía vive. Y en esa época, pues, oír rock era, como les decía, ser como de otro planeta. Entonces, pues nos poníamos audífonos y el tipo me decía, oiga, con este audífono, oiga, con este audífono. Y yo, pues me encantaba con la música, me fascinaba. Termino el colegio, entro al ejército y cuando estoy allá como más o menos para diciembre o enero del año ya 82, estamos hablando de una época un poquitico ya remota para algunos. En ese, digamos, momento, en esa actividad que era el ejército, yo me podía dar ciertos permisos, ya éramos antiguos, ya teníamos ciertas facilidades y ciertas mañas. Algún día me di la, la maña de entrar mi grabadora portátil a al ejército y me acuerdo un domingo claramente, yo oyendo un cassette con un concierto de Queen precisamente, y de pronto me la pongo la grabadora enfrente de manera que los dos parlantes me pegaran en los oídos y empiezo como a tener una experiencia, llamémoslo, sobrecogedora. En ese momento sentí un poquitico como que me desprendía del cuerpo, que la música me vibraba tanto que me hacía efectos interesantísimos en el cerebro. Y sin darme cuenta, pues en el ejército uno siempre está como acompañado de gente, allá no hay puertas cerradas en el alojamiento, en la barraca donde dormíamos. Y nos pasó algo interesante. Cuando yo abro los ojos y veo que estoy rodeado como por 5 personas y todos, oiga, loco, ¿usted qué le pasa? ¿Qué se comió? ¿Qué se tomó? ¿Qué se metió? Entonces dije, no, yo no meto nada, yo no he comido nada ni he tomado nada. ¿Por qué? Dice, no, porque es que llevamos 5 minutos hablándole y usted está como en otro planeta. Creo que sí, debía estar en otro planeta literalmente. Esa experiencia me quedó muy grabada. Salgo del ejército, entro a la universidad y recuerdo cuando estaba yo como en primero o segundo semestre, tenía una novia. En la casa de esta novia tenían un muy buen equipo sonido. En esa marca, en esa época había una marca japonesa de unos equipos que se llamaba Sansui. Eran muy finos, eran de muy buen sonido, tenían muy buenos parlantes, además unos parlantes Kenwood que eran en esa época de muy buena calidad. Entonces me compré un disco, me acuerdo, un disco de Pink Floyd, los famosísimos genios de la música que se llama, bueno, el progresivo, bueno, se me escapa el género ya, era una forma de género progresivo. Y había un álbum, en esa época estaba la famosa Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, y el, puse el álbum mientras esta niña novia mía se cambiaba el uniforme, se alistaba para algo. Yo me quedé dormido en el sofá de la sala y la música me empezó también como a elevar y a elevar y a elevar. Y cuando me doy cuenta, pues están esta niña, mi novia, el hermano, hablándome y yo, ¿qué pasó? Nosotros no es que llevamos como 5 minutos hablándole y usted dónde estaba. Y yo, pues la verdad, no sé. Otra experiencia muy extraña, muy interesante. Me empecé a interesar por el sonido. Como les decía, de pronto mis papás nos criaron oyendo música clásica por el lado de mi mamá y a mi papá le encantaba el jazz. Todavía en esta casa donde están mis padres se oye el jazz y la música clásica, más la clásica que el jazz. Y sigue esa, digamos, esa semillita sembrándose todos los días de música, lo que la gente llama música culta, en fin, lo que, como le queramos poner, y sigue andando. Van pasando los años, va pasando el tiempo, ahorro yo para poderme comprar mis propios discos porque pues como yo era rockero y aquí se oía música clásica, pues era como llamémoslo, el diferente. Entonces yo compraba mis propios discos, los oía, fui comprando mis equipos, mis parlantes, mis amplificadores, hasta que finalmente, cuando ya estoy viviendo solo en mi propio apartamento de soltero, monto un equipo que literalmente hacía temblar el edificio. Y yo era fascinado. Y la gente me timbraban, hey, vecino, ¿qué pasa? Y yo,
nada, ¿por qué? No, es que está muy duro. Y yo, no, qué pena, ya le bajo. Me iba educando en la música. Cuando empezamos con ingeniería mental en el año más o menos, bueno, con PNL, con programación neurolingüística, estoy hablando un poquito más adelante en el tiempo, me ofrezco para ayudarle a Alexandra a que las exposiciones de ella tuvieran buena música, buen sonido. Y ahí yo me di cuenta de que ese sonido marcaba una diferencia. En esa época traíamos a un instructor mexicano que tenía muy buena información, tenía buena música, pero el sonido era muy malo. Entonces yo me ofrecí voluntario. Alexandra ya era instructora y le dije a Alejita, ahorita que vas a abrir tus primeros cursos, yo te ofrezco sonido. Y ella como que, ¿y para qué? Y yo, pues para que suene bien, oiga esta vaina. Y me decía, hoy suena bien. Y yo, no, no suena bien. Cuando comenzamos a dictar cursos, y yo era llamémoslo el DJ, el del sonido, de la música, empecé a descubrir un talento. Yo ponía música y la gente como que empezaba a entrar en otra onda. Y este mexicano que todavía lo traíamos, era muy, pues le encantaba hacer meditaciones y visualizaciones. Y le gustaba, Dieguito, ponme música, ponme este álbum, ponme esto, ponme esta pista, preparábamos nuestras cosas, alistábamos y me fui como especializando desde entonces. Estamos hablando del año 99, imagínense. Me fui especializando en música, en sonidos y en crear estados a través de esos sonidos. La historia va evolucionando hasta que finalmente nos encontramos. Ya este mexicano se había ido para su país, había vuelto a dictar cursos en Italia, España. Entonces habíamos aprendido de él la parte de visualizaciones, ya manejábamos algo de hipnosis, hipnosis grupal, y empezamos a combinarla con la música y con los sonidos. Teníamos en los salones nuestros muy buen equipo, muy buenos parlantes. Todavía creo que aquí de los presentes, en los participantes, hay gente de esas épocas que recuerdan la música que poníamos nosotros y se fascinaban, y teníamos tanto, tanto éxito con eso que al final, hacia los 5 o 4 de la tarde del domingo, cuando ya estábamos preparándonos para cerrar los módulos de trabajo, la gente se acercaba a mí y me decían, Diego, vamos a hacer trance, vas a poner música. Y yo, ok, no sé. Entonces miraba yo a Alexandra, Alejita, y me decía, ay, me están pidiendo música. Yo le dije, a mí también. Me están pidiendo trance, a mí también. Y yo, ok, Alejita, hagamos trance. Preparamos los discos. En esa época ya había CDs, ya teníamos mucha música, muchísima. Yo ahorita cuento con una colección de fácilmente 80.000 pistas de audio, que en ese momento, pues tener para la época más de 30.000 pistas era un tesoro gigantesco, porque yo podía generar prácticamente cualquier estado de ánimo en las personas y podíamos jugar de alguna manera con sus emociones y elevar sus emociones y mejorar esos estados de ánimo. Y fuimos combinando eso con la parte hipnótica, como les decía, y fuimos evolucionando. Por una época traíamos también otros instructores de México que eran fascinados, la verdad, con el sonido, y nos decían, la única persona que confiamos, aparte de nosotros, para que nos haga el sonido eres tú. Y yo les decía, oh, me honran mucho porque yo sé que los mexicanos tienen bastante buena ingeniería de sonido y bastantes buenas producciones de audio. Uno de ellos era músico, el otro era músico aficionado y contaba con una excelente voz para hipnosis. Entonces, pues decía, Dieguito, quiero bajarlos a tal nivel, ponme este tipo de música. Y yo me encomendaba no sé a quién, a la divinidad, porque es que me llegaban y yo cogía los discos y los iba ordenando las pistas en una bandejita doble de este tipo DJ. Yo manejaba eso. El tiempo fue cambiando, las bandejitas de CDs ya no se usaban, ya no las usamos, y empezó a llegar, digamos, el computador, ya no usamos cassettes, y todo esto fue evolucionando de una forma interesantísima. Los estados que generábamos eran poderosísimos, los trances hipnóticos eran, había gente pues como adicta al trance, llamaban a veces, ¿va a haber trance en este módulo? Sí, entonces sí me inscribo, muchas gracias, y voy a llevar a mi esposa, voy a recomendar a mis hijos. Y nosotros íbamos felices oyendo todo eso y ayudándole de alguna manera a la gente a mejorar sus estados internos a través de la música, a través de los sonidos que podíamos generar. Y nos dimos cuenta de cómo esto tenía una fuerza impresionantemente grande. Entonces, alguna vez recuerdo hace varios años ya
Alejita me decía, Diego, ese talento tuyo para la música y para el sonido es interesante. Yo le dije, sí, pero es combinado con lo que estamos haciendo. Esto no es solo la música. El módulo que vamos a trabajar hoy, la charla que vamos a trabajar hoy, va a explorar un poquitico todas esas emociones, todos esos estados que podemos manejar a través de la música y el sonido. Lo primero, honestamente, para oír un buen sonido hay que tener algunas cosas de alguna manera un poquito finas, digamos. Y cuando digo finas, tampoco son equipos que valgan 10 millones de pesos o 20 millones de pesos, no. Hay audífonos que usted puede comprar por 50,000 pesos y le dan un muy buen rango dinámico, un buen sonido, suficiente para oír de alguna manera un poquito buena música. Hay equipitos de sonido y se los voy a mostrar. Aquí vemos el famoso, el boombox, estos como los Bose, como los JBL. Ahorita todas las marcas tienen sus cajitas de sonido, que son unos tarritos, unos cilindros que dan buenos bajos, que dan un buen rango de audio para los altos y que producen sonido decente. Si queremos evolucionar un poquitico, están los audífonos de copa, los grandes, que aíslan un poquito bien y dan muy buena en general, ¿no? Tampoco estamos hablando de, como les digo, cosas estratosféricamente costosas. También hay audifonitos de estos de meter dentro de la oreja, que por lo que les digo, 50,000 pesos o de pronto menos, producen o dejan oír cosas decentes. Y finalmente, pues están los equipos tipo sala. Y en esto quiero ser un poquito claro en esto. Cuando compramos un equipo estéreo de 2 parlantes, recuerdo que en la mayoría de las casas de mis amigos, un parlante estaba en el comedor y otro parlante por allá en la sala, porque eran 2 parlantes. Resulta que para que la música estéreo suene bien, como debe ser y como se grabó, los 2 parlantes deben estar en el mismo plano, o sea, ojalá en el mismo sitio y cerquita el uno al otro como lo ven en la foto. Curiosamente, este juego de parlantes que pueden ver en la foto es unos parlantes para hacerlos uno mismo y yo, después de mucho investigar y mucho averiguar y mucho conseguir plata, me pude hacer en un par de parlantes de esos que suenan impresionantemente bien. No les voy a decir que valen 1,000 pesos porque no valen 1,000 pesos, pero tampoco son parlantes de 20 millones. O sea, estamos hablando de cosas decentes que producen sonidos magníficos. Pero como les digo, cada uno pues busque la forma adecuada de poner en su celular o en su iPad o en su computador musiquita y tener de alguna manera algo bueno para que produzca buenas frecuencias bajas y buenas frecuencias medias y altas que les permita generar o estar o entrar a unos estados bien interesantes de emoción y de manejo. Dicho esto, pues voy a seguir evolucionando dentro de la presentación y vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir, los que puedan y los que tengan ahorita sus audífonos, que se pongan sus audifonitos ya en la oreja si no los tienen puestos. Voy a cortar la presentación y voy a entrar a otro programa que me permite un poquito más de facilidad con la pista. Y les voy a pedir que sencillamente se conecten con la música. Vamos a reproducir más o menos 30, 45 segundos de muchas pistas, de muchas épocas de la historia, en las que arrancaremos por el periodo barroco, que es más o menos hacia siglo 17, tal vez 1600, empezando 1700, y vamos a ir evolucionando un poquito hasta la época moderna. Entonces les pido ya que por favor sus parlanticos, sus audifonitos, o si tienen unos parlantes por la televisión o algo que les produzca sencillamente un sonido que les permita oír esto. Vamos con ello. En algunos momentos me voy a emocionar, les advierto, y quizás interrumpa algunas de las pistas mientras les hago algunas acotaciones o algunas de pronto anotaciones. ¿Listos? Cambio de pista.
A propósito, se me olvidó decirles, por favor, tomen papel y lápiz, su libretica, si la tienen ahí a la mano, y vayan apuntando las emociones que vayan sintiendo. Como les digo, esto es un viajecito interesante de la música hacia las emociones. Y las van anotando. No se preocupen, no les vamos a recoger el examen, no va a ser una tarea. Sencillamente para que ustedes vayan anotando con qué emociones se identifican. Y de una vez les cuento que estas pistas las grabé de YouTube. Les vamos al final a dar la lista de los links, de los que tomé para que sencillamente oigan las mismas piezas que yo escogí y como las van a tener más largas, se exploren un poquito más esas emociones que les van exaltando, que les van llegando. Algunas pistas, como se darán cuenta, son de tipo religioso, de tipo misa y corales, que en la época barroca era el mayor uso que se le daba a la música, la exaltación de Dios. Y eran pues piezas hermosísimas para coros. Y todo eso, cuando uno las oye y si oyeron el coro pasado, es algo hermosísimo para muchas personas. Sigo entonces porque si no me extiendo muchísimo. Si notamos, esta ya es otra época de la historia, otra época de la música. Esto ya es música de un periodo que se llamó el periodo clásico. El anterior era el barroco. Las dos pistas anteriores, una fue de Bach, la otra era de Vivaldi. Una se llama Dixit Dominus, que es preciosa. Y esta era la sinfonía número 40 de Mozart. El estilo cambia, ya las orquestas son más grandes. Digamos que los músicos han evolucionado en su forma y pues nos encontramos con fenómenos bárbaros como Mozart y ahorita con uno de mis favoritos, quizás de la época clásica, el más para mí influyente, que fue Beethoven, pero es mi criterio, es mi gusto. Entonces seguimos ahí explorando y vayan anotando si pueden de verdad sus emociones. Aquí ya tenemos a Beethoven, Sinfonía número 7. Observen esa grandeza ya de la orquesta y de la emoción cómo va subiendo. Extracto del inicio del primer movimiento de la novena sinfonía, la famosa coral de Beethoven. Enorme. Y el cierre de la coral de Beethoven. Aquí me los interrumpo un momentito. En esta versión coral de esta novena sinfonía de Beethoven, en su cuarto movimiento, el coro del que está tomada la grabación y que está en los links que les compartiremos, tiene más o menos unas 200 personas. Imagínense usted en un salón de música, en un gran teatro, un gran auditorio, 200 personas en el coro y aproximadamente 100 personas en la orquesta. Le tiembla a uno la piel. Como dice alguien por ahí, se eriza. Yo también se erizo. Sigamos.
nuestro Beethoven como siempre, si se fijan. Esta, para sorpresa de muchos, es la quinta sinfonía de Beethoven, pero no es el ta 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 del inicio, es el inicio del cuarto movimiento. Algo que, wow, del último movimiento, creo que si no mal no recuerdo son solo tres. Es una música que de verdad muestra gigante al, al ser humano, que para mi gusto fue Beethoven. Y el mismo Beethoven, pero ya en una sonata para piano, un solo instrumento. Cierren sus ojos si pueden. A propósito, es de buen gusto en los conciertos y sobre todo cuando es un solo instrumento, toser. El público debe toser para mostrar que es de abolengo y flema, como dicen por ahí. Aquí terminamos con lo que llamamos el periodo clásico y la próxima pieza ya es de un periodo más nuevo, más actual, más, digamos, más cercano a nosotros, que se llama el periodo romántico. Lo que vamos a oír es de un compositor que se llama Franz Liszt y es una composición que se llama Rapsodia húngara. Observen el cambio, es la misma pianista de la sinfonía anterior y observen el cambio del estilo y de la velocidad, inclusive de la fuerza en las teclas. Conecten con sus emociones. ¿Qué les viene a la mente, la cabeza? ¿Qué sienten? Cierren sus ojos si pueden. Aquí ya cambiamos un poquito de época, más hacia la época nuestra. Esta es lo que llaman el periodo moderno. Y en ese periodo moderno se empiezan a destacar muchos compositores, digamos, cercanos a Rusia, por allá de Bulgaria, de Rumania, de Checoslovaquia, de, de la misma Rusia que no había empezado a figurar tanto, aquí ya comienza a figurar y se empiezan a dar movimientos nacionalistas. Esta pieza que viene y la siguiente, si se observan, son dos piezas muy fuertes en su nacionalismo. Las tienen en los links, no se preocupen. Esta es la historia de un río, el río Moldava.
Y aquí cambiamos de sinfonía. Esta se llama Nuevo Mundo. Cuarto movimiento. Aquí los que tengan los links después y vean el video, para que identifiquen la pieza, imagínense al famoso René Higuita, nuestro arquero de los 90 de la Selección Colombia, el loco Higuita. Imagínenselo con smoking, más crespo que antes y como si se hubiera comido una fuente de alto voltaje, dirigiendo una orquesta enfrente al Papa Benedicto XVI. Esto es de verdad, y de hecho en el YouTube le hacen muchas críticas chistosas porque es fuertísima la melodía y el tipo se conecta con todo. Seguimos de época. Aquí ya dejamos la música que se llama clásica y quiero hacerles una acotación previa. Normalmente la música clásica en esa época eran piezas largas de 40, 45 minutos, a veces hasta una hora o más, y tenían 3, 4 movimientos en promedio, en los que se destacaban movimientos muy lentos, muy calmados, con demasiada pausa, hasta tristeza, si se puede decir, y de pronto cambiaban un movimiento muy fuerte, muy vibrante, muy rápido, con mucho ruido, mucho sonido, y de pronto quizás bajaban a un tono medio. Esa era la forma, pero con el tiempo se fue cambiando y se fue evolucionando. La verdad, y les confieso aquí, tenía muchas más pistas, pero el tiempo, como decía doña Gloria Valencia Castaño, el tiempo de televisión es muy corto, lástima que la televisión no sea en colores, pero queremos obviamente seguir con el tema, nos faltan 2 minutos y medio de otras canciones, y aquí, como les digo, ya cortamos con la música que se llama clásica, o que llaman clásica, y entramos a un poquitico más moderno, mucho más moderno, esto es más o menos de los años 70, finales de 70, principios de los 80, y después les explico de qué estamos hablando. Quiero que aquí conecten con emociones quizás diferentes. De esta pista que pasó les quiero contar más o menos de qué se trata. Esta es un compositor, un autor que se llama John Carpenter, que además es director de cine. Es experto en películas de terror y películas de suspenso. Esto que acabamos de oír es la pieza principal o la pista principal de una película que se llamaba Halloween, de más o menos de 1979-80, con una actriz hermosísima que se llama Jamie Lee Curtis, que hoy ya tiene como 65 años y sigue siendo muy hermosa, pero es casi que su debut, y obviamente de la mano de John Carpenter, el genio del suspenso y el miedo, pues la película producía ciertas cositas. The Boogeyman era el malo de la película. Y vamos a seguir ahorita con otra película de este mismo autor, con otra emoción, otro sentir. Sientan la percusión, sientan las teclas, los teclados.
Esta se llamaba, la película era Escape de Nueva York. La vi cuando estaba en el ejército en el año 81. Una película malísima, pero buenísima. Buenísima por la música, malísima por la película. Pero pues la pista quedó y es una de mis pistas favoritas. Está en los videos o en los links que les comparto. Al partir, Plancha, un lo beso y siento. una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Aquí les dije que pues era un viaje por las emociones. El género plancha o la música en español de los 70s y quizás de principios de los 80s, que algunos nos recordarán a nuestros padres, a otros a los abuelos, a otros, ¿qué es eso? ¿Qué es una plancha? Depende de la edad y de la época de cada quien. Este género, pues, por lo menos me tomé la libertad de tomarlo para de alguna manera sentar algo. Esta música la usa mucho la gente cuando está contusa, deprimida porque hay una pérdida de un ser querido, lo dejó la novia o lo dejó el novio, no importa, o el esposo. Y generalmente conectamos con música de plancha que evoca esas emociones. Hay algo interesantísimo y un poquito fuerte en este tipo de música y es, lo primero, cuando estemos con un estado de depresión o algo así fuerte de ese estilo, lo primero que debemos evitar es este tipo de música. Yo sé que está la música carrilera, la carranga, esas que dicen que con una cuchilla esas de afeitar, pues esa música, recordemos algo, esto es programación neurolingüística y acordémonos de algo que la, el pensamiento y la palabra programan el cerebro. Y si eso es lo que le estamos alimentando al cerebro, estamos es reforzando un estado. ¿Por qué traje esta pista a colación? Porque para empezar es una canción muy hermosa y todo, pero si nos vemos y ponemos atención a la letra, es una despedida de alguien que deja a su pareja o a quien su pareja deja, no importa la función, quién es quién o cuál es cuál, no eres tú, soy yo, en fin. Y esa es una invitación a que tengamos un poquitico de cuidado con el tipo de música que oímos en los momentos. Si nos fijamos inclusive un poquitico atrás en las pistas anteriores, las de música clásica, tenemos también que tener en cuenta y un poquito entender los estados de ánimo en los que estaba componiendo el compositor. Si tomamos un claro de luna de Beethoven, deprime. Obviamente la sonata, perdón, sube las emociones al final y todo, pero normalmente la gente se queda casada con esa pieza, con su principio. Y a veces como que nos enganchamos ahí y el cerebro dice, oiga, me gusta estar deprimido, qué rico, dame más música de esta. Y empezamos a generar gusto por cierto tipo de cosas de estas. También cuando interpretamos o cuando estamos oyendo una música de estas, como no son las mismas porque no existían grabaciones de los compositores originales porque ya murieron hace 200 o ciento y pico de años, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esas emociones las transmite el compositor a su pentagrama, a sus papeles, y eso después se lo transmite el director de la orquesta al intérprete del instrumento y se van combinando los estados de ánimo. Uno puede ver, por ejemplo, y yo este ejercicio muchas veces, tomamos la misma pieza musical, por decir algo, la sonata apasionata de Beethoven, y la ponemos con 5 pianistas distintos en 5 épocas diferentes y vemos que cada uno le pone un sentimiento distinto. Ahí también es interesante observar cómo nosotros conectamos con esas emociones y también, además de conectarnos, observarnos y eventualmente decir, hey, en este momento, ¿será que esta música me está produciendo sensaciones agradables? A veces, como les digo, si estamos en un estado un poquito deprimido por alguna razón, aburridos de cosas, pues poner música que tenga esos tonos puede ser un poquitico down. Pero si estamos en un estado en que necesitamos calmarnos, ponerla nos puede generar una emoción totalmente diferente. Luego también depende de cómo nosotros estemos listos para recibir esa pieza musical, el resultado o el efecto que produzca en nosotros. Sigo, aquí ya les anuncié un poquitico lo que estaba pasando. Uy, perdón, ahí entró el rock.
Aquí va. ¿Por qué puse esta pieza? Primero porque es una pieza de salsa de las más clásicas que existen, Richie Ray, Bobby Cruz. Y otro al piano. Oigan el piano de Richie Ray. Por favor, conecten con ese piano. Listos. Y esto es una pieza de música clásica. No recuerdo si es Sostakovich o Rachmaninoff, creo que es Sostakovich. Esto es oro puro para el oído. Y a que le guste la salsa y le guste la música interesante, aquí tiene una pieza preciosa, se llama Sonido Bestial. Y aquí vamos a seguir entonces con la presentación como la traíamos. Espero no haberles roto el oído con mi voz o con la música, porque sé que estaba sonando fuerte para algunos de ustedes y yo también me emociono y la voz se me sube. Vamos entonces a empezar a hablar de algo que pues para mí era una cosa y luego fue otra y luego volvió a ser la misma cosa, que es la famosa musicoterapia. Cuando les contaba que empezábamos a trabajar nosotros en los grupos o con los grupos al final de las sesiones de 10 horas de trabajo, con esos famosas inducciones de visualización y de a veces hasta meditación con Alexandra, nos dimos cuenta del efecto terapéutico que tenía esto en las personas. Inclusive me acuerdo que un día me atreví, terminando un trance de demostración en un grupo ya de maestría, una mujer que estaba en un estado fuerte, porque pues pasábamos personas con estados fuertes para ayudarles a resolverlos internamente con la hipnosis. Yo ponía las pistas de acuerdo a los estados que queríamos ir generando con Alejita y de pronto se me ocurrió, hey, voy a poner una salsa para el final, o sea, vamos a sacarla del trance, que normalmente lo hacemos con música muy tranquila, para que la persona hiciera, ay, todos te queremos, ninguno te odian, pero yo le puse una salsa, me acuerdo un poquitico la cara de terror y pánico que me puso Alejita, como, ¿y qué pasó? Pero esta señora sale de su trance, se levanta, abraza, llora, y se me acerca y me dice, Diego, tú no sabes lo que esa pista significa para mí. Me has dado, aparte del trance de Alexandra, el mejor regalo que yo puedo recibir porque me conectó con mi papá. Esto era lo que mi papá me ponía cuando yo era chiquita. Yo quedé como, upsi, ¿qué pasó aquí? La conexión de la que tanto hemos hablado, de por qué yo pongo las pistas, porque Alejandra me está pidiendo bájale, súbele al tono de la música, y como que si algo estuviera guiando las manos mías hacia qué pista poner y en qué momento poner qué cosas, empezamos como a indagar. Entonces dentro de nuestros alumnos había una mujer que era musicoterapeuta. La recuerdo con mucho cariño, además porque era una mujer muy querida. Su esposo, el de ella, no el de ustedes, el de ella, era maestro de música. Y ella nos dijo, quiero invitarlos a que hagan musicoterapia. Me encanta lo que hacen ustedes acá y me encantaría aportar un poquitico, nosotros felices. Entonces, pues yo llevo una idea preconcebida de qué es musicoterapia porque yo decía, esto que hacemos nosotros es musicoterapia. Vamos con Alexandra, con nuestras auxiliares, llegamos allá, creo que un par de alumnas se nos sumaron al grupo, con la expectativa de, hey, ahora sí nos van a enseñar a hacer más hipnosis, con más música, con mejores efectos, y llegamos y más o menos la escena es la siguiente. Nos recibe esta señora con tambores, no había asientos en el piso, Alexandra se debe estar ahí recordando y hasta riendo quizás, porque yo dije, chimbo, ¿qué es esta vaina? Y la otra, esto es musicoterapia, yo aquí para adentro, muy calladito, muy prudente, ¿cómo así? ¿Con tambores, con maracas, con panderetas? Y miré a Alexandra, miré a estas otras niñas y ok, me quedé calladito. Entonces empezamos a tener de alguna manera, concepción distinta y una aproximación distinta. Como les pongo aquí en la acotación de la lámina, y debo hacer una confesión. Empezamos a trabajar eso de musicoterapia. Me acuerdo que Alexandra empezaba con un tambor y yo le respondía y después Jenny con otro tambor y después otra persona hacía otra cosa y la profesora era feliz de vernos comunicándonos. O sea,
ella le contestaba con un tambor el otro y yo por dentro con ganas de pegarle con el palo el tambor a alguien, porque pues esto no es musicoterapia, pero ella era la musicoterapeuta y yo no. Entonces empezamos como a, hey, ¿qué es esto? Explorar. Seguimos yendo, seguimos asistiendo, seguimos formándonos con esta señora y fuimos aprendiendo que esa también era una forma interesantísima. De hecho, el tiempo de esta charla no me da para trabajar con las percusiones con las que hemos trabajado en unos procesos interesantísimos de enraizamiento y de liberación que hacemos a veces también para trabajar líneas de tiempo. Y bueno, pues el aporte de esta señora a la musicoterapia nuestra, que era la que creíamos que era la correcta y realmente pues teníamos, como les digo, conceptos diferentes, pues empezamos a aplicarlo y nos empezó a dar mejores resultados cada vez. Entonces la gente iba como con más gusto y nosotros hacíamos las cosas como con mejores resultados y seguimos. Y como les digo, aquí en esta lámina les debo hacer una confesión. Todavía no sé qué es, pero claramente yo la uso. ¿Cómo la uso? Cuando seguíamos trabajando con los grupos, entre semana estábamos atendiendo sesiones de coaching, sesiones de terapia para algunas personas que nos solicitaban sesiones personalizadas. Estamos hablando de hace unos, me atrevo a decir que más de 10 años. Eh, pues a mí se me ocurrió la idea de montar unos parlanticos chiquitos de computador con un subwoofer detrás de una silla reclinable de cuero muy cómoda, en unos pedestalitos muy bien hechecitos, con cablecitos, bonito, y atrás poníamos una bandeja de CDs con las pistas ya listas para entrar a hacerle de alguna manera la sesión terapéutica a la persona. Y me acuerdo, pues Alexandra decía, ay Dieguito, esto suena muy rico, pero es que los parlanticos ahí me estorban. Yo le decía, yo te entiendo, pero no me los quites porque están puestos perfecto para que la persona ya sentada oiga el sonido envolvente. Y ella se reía, pero da lo mismo, si está sonando por un parlante, por otro, yo no, Alejita, en serio, déjalos quietos. Al fin logramos la posición exacta para que ni a ella le estorbaran, ni los tuviéramos que mover ni nada. Y mientras ella atendía unas sesiones, algunas personas acudían a mí y a mí pues digamos, me quedaba libre, era el salón grande donde teníamos los grupos grandes. Entonces yo recibía gente y les empezaba también a aplicar a mi estilo la misma música de Alexandra en el salón, en la oficina, pero en el salón grande con mejor percusión, con subwoofer, con mejores parlantes y la gente salía feliz. Entonces pues yo dije, esta vaina está interesantísima. Llega el momento en que por cosas de mi trabajo debo dejar Bogotá, irme para Cartagena y por 2 años estar como entre paréntesis, o sea, renunciar a todo porque el trabajo ya de lo que yo estaba haciendo en Cartagena era muy demandante y no me quedaba ya tiempo ni de hablar con Alexandra, ni de atender pacientes, ni de recibir gente y escasamente me quedaba libre el domingo, me acuerdo, con mi esposa, que también trabajaba ya en el proyecto de la refinería de Cartagena, pues nos tocaba levantarnos como a las 3:45 de la mañana. Entonces, levantarse uno a esa hora para bañarse, alistarse, bajar, dejar a la niña bañada, lista para el colegio, e irse al bus, a dormir entre el bus. A mí se me ocurrió, a Catalina, mi esposa, le fascina también el sonido y la música. Entonces, me compré un aparatico que dividía con un solo celular o con un solo Walkman o lo que fuera, para 2 juegos de audífonos. Entonces, cada uno iba con su parte de audífonos y yo empecé a bajar ya por iTunes y por todas estas cosas más nuevas, pistas para entrar en relajación. Entonces, armamos una playlist que duraba más o menos 1 hora y media, que era el tiempo que aproximadamente nos tomaba desde que nos subíamos al bus, nos privábamos con la música hasta que llegábamos allá a la refinería, tipo 6:15, 6 de la mañana, y entrábamos a trabajar a unas jornadas, créanme, muy fuertes de trabajo, porque había muchísimo estrés, había 18,000 personas en el proyecto. Nosotros éramos parte de las oficinas que manejaban o ayudaban a manejar a toda esta gente. Créanme que el estrés era grande. Entonces yo empecé a decir, oiga, pues si yo lo uso con gente afuera, ¿por qué no empiezo a ser yo el paciente y me lo aplico a mí? Y empecé a usarla para mí y empecé a encontrar una serie de conexiones de las emociones y de la razón mía y de Catalina, mi esposa, en la que empezamos como a, wow, ¿esto qué es? Entonces empecé a descubrir algo y me metí algún día, un domingo, me acuerdo, por internet y encontré algo que se llamaba solfegio, solfegio,
Y yo, wow, ¿qué es esta vaina? Bajé unas pistas que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Y empecé a entrar en unos estados elevadísimos de conciencia, a hacer una especie de super mega meditaciones, con unas meditaciones muy lindas que bajábamos de una mujer argentina, y empezamos a combinarlas y nosotros, wow. Y por la noche, como estamos tan cansados y nos tocaba madrugar tanto, pues poníamos en el equipito del cuarto una lista de otra música para dormir, para generar ciertos efectos de ondas cerebrales en el cerebro y poder empezar como a conectarnos más profundo con nuestro sueño y con, llamémoslo, con esos otros mundos que están allá en el sueño. Y empezamos a tener unas experiencias espectaculares. Entonces, por eso les digo, la empecé a usar en mí y empecé a darme cuenta de que funciona y funciona impresionante y funciona todavía más. O sea, yo había dejado a Bogotá, yo había dejado a Alexandra con ingeniería mental y empecé a explorar por mi cuenta, de la mano de mi esposa Catalina, mundos desconocidos para mí. Y yo dije, esto es cada vez más interesante. Entonces, algún día, me acuerdo, eh, yo tenía mi teléfono de mi escritorio en la oficina allá en Cartagena y sonó el teléfono y era de la recepción del proyecto. Y yo decía, ok, debe ser la recepcionista que yo le pedí un favor de un salón para una conferencia. Contesté y era una persona que me dijo, ajá, Diego, ¿te acuerdas de mí? Yo, no, ¿con quién hablo? Mira, te habla fulanita. Es que yo fui alumna tuya. Yo, sí, sí, recuerdo. ¿Cómo estás? Nos quedas bien. Es que necesito que me hagas un favor. Mi hija mayor está teniendo unos problemas en el colegio, está perdiendo su seguridad en sí misma, su liderazgo. Y yo, ok, mira, estoy muy, muy ocupado en este momento, estamos saturados de trabajo. Me dijo, no, Diego, mira, llevo 2 semanas buscándote, llamando 2 horas diarias, no me puedes decir que no. Yo le dije, tienes razón, no te puedo decir que no, pero no te puedo decir que sí. Ahorita no puedo, pero si me regalas un tiempito, hoy me caes a la casa a las 8:30 de la noche, que era cuando ya habíamos llegado y nos habíamos bañado y todo, te recibo con la niña y hablamos a ver qué podemos cuadrar. Perfecto. En punto de las 8:30 estaban timbrando ya en el apartamento. Me acuerdo que yo me cambié, me puse un poquito más elegante, me eché perfume, me afeité porque pues llegamos del trabajo fundidos y vueltos chicuca. Y empecé a hablar con ellas, a hablar con la hija, con la mamá y por cosas de la vida trajeron al hermano. Aquí, ay, mira, mi hijo mayor, no sé qué, que también le interesan estos temas. Y yo, pero ¿cuáles temas si ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar? Aquí, para mis adentros. Y este muchacho, que también ahorita creo que está conectado, estaba interesadísimo. Entonces, primero le dije, bueno, vamos por partes. Yo no tengo mucho tiempo, pero vamos a atender a tu hija. La siguiente sesión la cité 2 días después, la cité a las 7:30 de la noche, llegó perfecto en momento. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y yo me acordaba de lo que yo hacía, pero pues no lo tenía tan fresco, no lo había practicado. Yo dije, no, pues vamos a hacer las técnicas que conozco y recuerdo y les voy a poner música de una música nueva, que ahorita se las comparto un poquitico, para empezar a trabajar. Trabajamos 1, 2 y a la tercera sesión ya terminamos, hicimos un ejercicio con una música poderosísima y fuertísima y me despedí de la niña. Como a los 6 meses me llama la mamá, oye Diego, creo que se te fue la mano un poquito. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que pues ahora mi hija pues ya los problemas de antes ya no los tiene, ahora es líder de ella misma, no le importan mucho las demás personas, se enfocó en el estudio. Recuerdo que en la sesión de cierre con esta niña, le dije, ¿tú qué quieres en el plazo de salir del colegio? Ella entonces tenía 15 años, le faltaban más o menos 2 años para salir del colegio. Me dijo, no, que no sé, yo quiero pertenecer a la sociedad de honor del colegio, o sea, la Honor Roll, está en un colegio americano en Cartagena. Y yo le dije, ok, déjame, preparemos. Hicimos una visualización, la construimos entre los dos y se la reforcé, como les digo, con música. Y la mamá me llama y me dice, hey, de verdad se nos fue la mano. ¿Por qué? Porque es que ya está como por tercera vez en la Honor Roll Society. Creo que se nos fue la mano. Yo le dije, perdóname, era lo que querías, ¿no? Me dijo, sí, pero no tanto. Yo le dije, ok, pero lo que ella quería, y ya era una mujer con mucho criterio para decidir, era ser la mejor y logró ser la mejor. Entonces me acuerdo, por esa época ya yo trabajaba, estaba trabajando con el hermano de ella, haciendo sesiones con él y también
un reto interesante porque una persona completamente distinta, bastante mayor que la hermana, y con otras situaciones totalmente distintas que fuimos resolviendo y fuimos aprendiendo a manejar. ¿A qué voy con esto? Esta niña, cuando la mamá, como al año y medio, me vuelve a llamar, dice, ay, fulanita ya acabó el colegio, Diego, te quería llamar a agradecer. ¿Por qué? Es que ayer fue la graduación y a la niña la llamaron no una, ni dos, ni tres, sino 7 veces en la sesión solemne. Y creo que fue gracias al trabajo que ustedes hicieron. Yo le dije, pues eso fue un trabajo hace casi 2 años. El trabajo restante fue ella que quedó y me dijo, no, es que no me entiendes. Cada vez que ella se acuerda de la sesión que hizo, digo, es como si volviera a empezar su trabajo de escalar en sí misma hasta llegar a la excelencia. Y yo quedé como, wow, gracias, de verdad, me encanta saber eso y seguimos trabajando con otra gente. Entonces empecé yo a recibir gente en la casa, en un consultorio que tenía yo en mi apartamento allá en Cartagena, y empecé a trabajar con música. Les contaba que en el estrés de la oficina, ya trabajando en Cartagena, en la refinería, pues un día, con todo y la música y todo, yo estaba fundido, ya estaba que botaba la toalla. Me acerco a mi jefe, un holandés, todavía lo recuerdo, un gran señor, y le dije, Martijn, me rindo. Y me dice, ¿cómo así que se rinde? Y yo, sí, me rindo, no doy más. Y me dijo, Diego, seleccioné un grupo de 20 personas que están reemplazando a 90 personas de Houston. Ahorita no me puedes fallar, no hay opción. Yo le dije, ups, ¿cómo así? Me dijo, sí. Me explicó unas situaciones internas. Yo le dije, bueno, ¿qué hago? Estoy full estresado. Y me dijo, no te preocupes, haz deporte. Me compré unos patines, cambié la bicicleta, salíamos los domingos con Catalina y con la niña a patinar y a montar en cicla. Y empecé a encontrar el famoso solfegio. Les dije que era una serie de frecuencias. Empecé a investigar, compré una colección de música de solfegio que al final les voy a compartir un pedacito de una pieza y me empecé a meter en este cuento también. Entonces empecé a descubrir que el solfegio son una serie de frecuencias con una serie de, digamos, de separación entre ellas de más o menos 111 o 102 Hz por frecuencia, y empecé a cambiar internamente impresionante. Y ahorita lo que les voy a compartir es sencillamente de qué se trata. El solfegio trabaja sobre, en este caso aquí, pero en otros sistemas, sobre 6 frecuencias, sobre 9 frecuencias que arrancan en 174 Hz. Y en lo que he investigado, permiten de alguna manera, al hacer una meditación adecuada, y como lo ven ahí en la pantalla, para enraizamiento, generar confianza y aliviar dolor, en esa frecuencia baja de 174 Hz, empieza uno a trabajar y empieza a crear meditación. Pero la noticia interesante es esta, que ahorita les voy a pedir que de pronto va a sonar un poquito duro el tono que tengo aquí. Prepárense, pronto les va a sonar duro, como les digo. Esta es la frecuencia de 174 Hz o 174 ciclos o vibraciones por segundo. Imagínense este sonido durante media hora en su cerebro, les trepana el cerebro, o sea, se los paraliza. Si seguimos, y ahorita ya les sigo explicando el propósito de esto, con la siguiente frecuencia, 285 Hz. En esta frecuencia, que es un poquito más alta, ya podemos entrenar imaginación, visualizar metas u objetivos y revivir experiencias agradables. O sea, sirve no para enraizar solamente, sino para empezar ya como a planear hacia el futuro. Pero oigan la frecuencia. Trepan al cerebro, ¿verdad? Seguimos, pero aquí ya entramos con otra teoría paralela y es la teoría de los famosos chakras. Algunos de ustedes, me imagino, habrán oído hablar de los 7 chakras que empiezan en la base, abajo del perineo, perdón, el periné, el periné. Y cada uno tiene su color y cada uno tiene su frecuencia asociada y cada uno tiene su flor y su número de pétalos. Eso es una teoría muy interesante y muy bonita de la parte, digamos, hindú, que se ha occidentalizado últimamente, y a través de música, de colores, de imágenes,
ayuda de alguna manera a balancearnos como seres humanos en nuestras frecuencias internas. Cada chakra tiene una frecuencia asociada. Entonces, así como tiene un color y van ascendiendo desde la base hasta la coronilla, hasta la corona, pues, vamos a ir avanzando con cada uno de los otros y les voy a ir explicando aproximadamente para qué se puede usar cada frecuencia y qué va a hacer en cada chakra. Tenemos ya la frecuencia 396, ya se asocia al chakra raíz, al chakra número 1, y aquí ya empezamos a trabajar con emociones fuertes, que es liberarse de culpa y miedo. Ojo, si hay frecuencias densas en nuestro cuerpo que están allá abajo en ese sitio y emociones fuertes o pesadas, estamos hablando de la famosa culpa y el famoso miedo. De alguna manera sabemos, los que hemos trabajado un poquito en esto y algunos de ustedes, alumnos que están por ahí, que la culpa y el miedo es lo que realmente nos manipula o hace que nos dejemos manipular. Y cuando quizás, y eso no lo decimos en curso, pero hay gente que quiere manipular mucho metiéndole culpa y metiéndole miedo a la gente. Esta frecuencia ayuda a limpiar de eso, a empoderarnos, a volvernos responsables y también eventualmente a comenzar a delegar tareas y funciones. O sea, nos aploma y nos libera del miedo. Vamos a poner la frecuencia como para que la vayan oyendo. Avanzamos, el chakra cambia de color, ya es un color naranja, es el sacro, que está un poquito abajo del ombligo, traumas, preparación para el cambio, fíjense, ya empezamos a evolucionar, a medida que evoluciona la frecuencia y el color, que también es frecuencia, pues nos va generando emociones o trabajando emociones más livianas. Y ya empezamos a mirar el futuro con optimismo. Esta frecuencia de 416 Hz, como es un poquitico más alta, vamos a oírla, solo como ejemplo. Y vamos subiendo al plexo solar. Ya el plexo solar está, perdón, el anterior era un poquito abajo del ombligo, este es 2 deditos abajo del ombligo aproximadamente. Ya estamos aquí trabajando en nuestro propio autoconfianza, en nuestro amor propio, en nuestra autoimagen. Y ya esta frecuencia ayuda a regenerar mente y cuerpo. Después les voy explicando algunas experiencias que hemos tenido con esto, que yo personalmente he podido trabajar con esto. En este momento ya podemos empezar a decir que estamos reparando ADN y para los que creen, me incluyo, empezar a traer milagros. ¿Por qué? Porque ya nos hemos liberado de lo pesado, del peso, y ya estamos entrando en frecuencias vibratorias cada vez más altas. Aquí ya el color es amarillo y la frecuencia, como suena, es un poquitico más alta. Prepárense. Seguimos de la frecuencia 528 a la 639. El chakra corazón ya está a la altura de la mitad del pecho, en el centro aproximadamente, un poquitico, hacia un poquitico del lado. Ya no estamos trabajando tanto en nosotros mismos, si se fijan. Amar a los otros, confiar más en los otros y mejorar las relaciones con los otros. O sea, ya no estamos en nosotros abajo, sino ya en los otros arriba. Obviamente dentro de nosotros, pero ya evolucionando hacia los otros. O sea, vamos en esta parte del triángulo. Los que alguna vez o algunas veces nos han visto en cursos trabajando estas partes así. Ojo con la bendita frecuencia, que es un poquito más alta. Menos mal que las corté, antes eran de 20 segundos, las dejé como en 10. Y seguimos avanzando, 741, el chakra de la comunicación, está aquí aproximadamente en la garganta. Ya estamos empezando a despertar instintos naturales y reforzar algo que tenemos todos dentro de nosotros, la intuición. Aquí la frecuencia es más alta tanto en color como en armonía, como en vibración, como en velocidad de giro del chakra y nos ayuda también a desintoxicar el cuerpo. Esta es una frecuencia muy interesante porque muchas de las personas que a veces tienen problemas de comunicación
es porque algo se atascó aquí y esta frecuencia ayuda, obviamente, a soltar ese atasco. Ahí va la frecuencia. Tercer ojo, 852. Aquí ya es un chakra altísimo, es el sexto chakra. Seguimos con intuición, creamos un futuro positivo y enfocamos fuerza interna y estabilidad. Curiosamente, trabaja fuerza interna, pero no desde la base, sino ya desde la evolución. Entonces, obviamente, como oiremos ahorita, la frecuencia es un poquitico más alta. Finalmente, el chakra corona, 963 Hz. Hasta aquí llegan los chakras. Perdón, aquí ya pasamos de los chakras. Ya estamos hablando de activar y aumentar la energía vital, calibrar y recalibrar el reloj interno. Y ojo, desde arriba concentrarnos en el tercer ojo, en la intuición. Y es una conexión para algunos con la divinidad. Y ahorita les voy a explicar una experiencia que tuve cuando empecé a descubrir esto. Cuando empecé a experimentar con esto, me encontré con una colección que vendían por internet, que en su momento era bastante costosa, de un tipo que se llama Michael Tyrrell. Y les voy a contar esto del solfegio, que lo concluyo aquí ya para empezar a cerrar la charla. Esto del solfegio es interesantísimo y esta colección traía un libro y me invitó ese libro a leerlo y no solo a eso, sino a investigar más y más y más y a encontrar una fuerza impresionante en este tipo de música. Y la pista que les voy a poner, que dura 22 minutos, obviamente no les voy a poner los 22 minutos. Cuando empezamos, Catalina y yo, en este proceso de baje el estrés, conecte con más frecuencia para mejorar su estado de ánimo y poder soportar la carga que teníamos en ese momento, que de verdad era salvaje, yo programaba estas pistas por la noche. Las poníamos así más o menos desde las 10 de la noche. Recuerden que nos levantamos como a las 3:30 y nos dormíamos con esto. Y en algún momento recuerdo claramente cuando entraba esta melodía que les voy a poner, o sea, cuyo extracto les voy a poner un momentico, esta melodía, yo en los sueños o en lo que creía que eran los sueños, sentía una cosa absolutamente éxtasis. O sea, sentía una elevación y una claridad y una luz aquí en la cabeza que yo no podía explicar. Y eventualmente a veces me despertaba al tiempo con Catalina y le decía, ¿estás oyendo? Y me decía, sí, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esto tan hermoso que estamos sintiendo? Y vibrábamos y volvíamos a dormirnos porque esto era como un entresueño que nos pasaba. Y la verdad, esto fue impresionante. Como les digo, cuando esta niña, la de los 15 años, cuya madre me buscó tanto, terminamos el trabajo, yo cerré con esta pista. Como les digo, esto es apenas un extracto de unos 40 segundos, pero quiero que la oigan para que entiendan que no solamente la música de meditación o meditativa es muy tranquila y muy, sino al contrario, a veces es para impregnarnos de muchísima fuerza. Fijan, empezamos a tener una experiencia con los tambores y con la percusión, y si notaron en el fondo había un pitico relativamente alto, esa corresponde a la frecuencia 852 que toca el chakra corona.
como les decía, las experiencias que tuvimos mientras, entre comillas, dormíamos eran impresionantes y la uso todavía muchísimo en mis sesiones porque produce una fuerza en la persona y le da una fe en sí misma impresionante. Cortando ya un poquitico con el tema de chakras, porque como les digo, estamos ya comenzando a cerrar la charla, vamos a hablar de los famosísimos mantras, esas sílabas om, aum, que de alguna manera hemos adoptado de la cultura de la India. También trabajan muchísimo y estas grabaciones que tengo yo, que son bastante especiales, tienen esas sílabas embebidas en muy buena grabación y a veces con los audífonos uno siente que la música le da vueltas por entre la cabeza. Eso lo explicaría después en otra charla, porque si se fijan ya llevamos como hora y 40 minutos y arrancamos. Hora y cuarto más o menos. ¿Listos? Om. Va con el Om y este es el símbolo del Om. Y quiero que sientan. Por favor, esto es impresionante, las frecuencias que tiene esto. La siguiente es otra forma del Om que se llama el Aum. Y quiero que oigan la diferencia y la fuerza de las voces de esos monjes tibetanos que se dejan grabar ahí. Las pistas duran muchísimo tiempo, pero para cerrar ya rápidamente, este es un mantra que pues no es de la India, es un mantra de este lado del mundo, llamémoslo, que es el Amén. Y les voy a poner una versión muy hermosa del Amén y les voy a contar unas experiencias que hemos tenido en muchos cursos de los que trabajamos nosotros con estas tres pistas pasadas, con el Om, el Aum y el Amén. Unos ejercicios que hacemos cerrando nuestros cursos introductorios a veces. Las personas que han experimentado esto han tenido unas, llamémoslo, manifestaciones impresionantes de soltar emociones, a veces en romper quizás en llanto, pero no llanto triste, sino llanto de ¿qué es esto? ¿Qué me tocó? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto tan precioso? Y parte de eso es por los mantras, el poder de las frecuencias que con las voces se van produciendo. Y les dejo rápidamente con esto para finalmente ya dejarlos en paz un ratico por hoy, para que se puedan ir a dormir con su música y sus emociones guardadas.
Bueno, y aquí realmente corto porque sé que ya, como les decía, el tiempo es corto en televisión. Créanme que no, ni me cabe el corazón en el pecho a veces de la emoción que me da primero hablar de esto, sentirlo, oírlo. Tardaría quizás días enteros en irles compartiendo todo lo que se puede hacer con este tipo de música, de sonidos, de experiencias, todo lo que he podido aprender, todo lo que he podido transmitir, todo lo que entre comillas he podido ayudar a otros, porque vienen en busca de ayuda, pero con ganas de cambiar ellos, no de que yo los cambie o los cambiemos nosotros. Alejita al principio de la charla les comentó, esto es un ciclo que realmente hemos como aprovechando la oportunidad que se da por la cuarentena, hemos querido compartir con ustedes. Yo, esta charla particular, como les decía, llevo 52 años preparándola y apenas les confieso, es la puntica del iceberg. Este es un mundo inmenso. Los quiero invitar, antes de cerrar ya finalmente para las preguntas, a nuestra próxima charla que va a ser con una excelente persona, un ser humano al que estoy conociendo apenas hace un par de quizás meses, que se está formando conmigo en otro campo y que tiene temas interesantísimos de sus propias experiencias. Es una mujer con una sabiduría, un corazón y una intuición hermosísimas que, créanme, vale la pena ver. Les agradezco a ustedes por su atención, por su tiempo, por su oído. Espero que les haya sonado bien. No se preocupen que la grabación queda para ustedes después en el canal de Ingeniería Mental en YouTube. Y por favor, las personas que quieran tener las pistas, que en YouTube les prometí los links, que son más o menos 14 links, dennos su correo, escríbanos y nos dejan su correo para poderles a través del correo enviar el link con todas las pistas. Me encantará que las oigan, se van a emocionar porque si aquí compartimos 11 pisticas durante 11 minuticos, realmente son horas enteras de emoción y de viaje por las emociones. Aquí quedan los correos de Ingeniería Mental, experiencia@ingenieriamental.com.co, y los que tengan preguntas y quieran de pronto quedarse, los responderemos con el mayor gusto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alejita, muchas gracias a nuestros coaches y a nuestros entrenadores que sé que están ahí acompañándonos siempre y esperamos verlos en una próxima charla. Dieguito, Amén a todos. Dieguito, Alejita, antes de Alejita, que te dime. despidas, hay una pregunta, porfa, contéstala. Sí, todas las preguntas que quieran. Yo tengo la noche para todos. Bueno, pero escucha la pregunta. La Dime. pregunta es, ¿qué música sirve para ayudar a dormir? Hay alguien que tiene como problemas de insomnio. Entonces la pregunta es, ¿qué le sugieres para poder dormir más fácil? Bueno, no conozco tu nombre, pero no importa, vamos a contestarla para todos. Si nos ponemos a buscar frecuencias especiales para generar, y no lo incluí en, en la charla porque nos hubiéramos extendido por lo menos una hora más, hay unas frecuencias de ondas delta. Hay música que se llama binaural, que se consigue por YouTube, y buscas generaciones de ondas delta. Las ondas delta son unas ondas de más o menos alrededor de 3 Hz, 3 ciclos por segundo, que bajan muchísimo la frecuencia cerebral y nos permiten eventualmente conciliar el sueño. Les cuento como anécdota una prima mía que por cosas de su cabeza y de una mujer supremamente inquieta, le cuesta trabajo dormirse. Entonces, algún día charlando le dije, métase a esta parte, busque ondas delta, y ahorita se pone sus audífonos para dormir y como una piedra, si quiere toda la noche. Algunas personas no lo necesitan toda la noche, sino unos 20 minuticos. Importante cuando estamos conciliando el sueño con esta música o con estas frecuencias, respirar y tener de alguna manera control y estar atentos a nuestra respiración, Alejita, y a la persona. Gracias por su pregunta. Las ondas delta hacen maravillas en el sueño. Ok, otra pregunta. Dime. Qué rango de frecuencia sugieres tú para los audífonos? ¿En 12 Hz? Preguntan. Los de 12 Hz son, si estoy interpretando la pregunta correctamente, es casi imposible reproducir 12 Hz con audífonos. Son audífonos muy finos, muy costosos, que además necesitan equipo muy fino de reproducción. Yo les digo, normalmente el rango auditivo del ser humano está entre 20 Hz y alrededor de 20.000. En la medida en que aumenta la edad, vamos bajando hacia 14.000, 15.000 Hz.
Luego, un audífono que cumpla de 20 a 20.000 es perfecto. La mayoría de los amplificadores trabajan de 20 a 20.000 Hz en rango de frecuencia, pero las frecuencias más bajas se producen con otras técnicas para que el cerebro las capte, aún así el sonido no las perciba. Ok, ¿Sí, sí y expliqué? otra pregunta es, Claro. está saliendo mucha publicidad sobre las ondas teta, que para qué sirven. Las ondas teta son unas ondas intermedia entre el estado alfa. La verdad es que me hubiera encantado también, pero no me daba el tiempo para explicarles todo eso. Normalmente cuando estamos en alerta diurna, dependientes del tráfico, de todas las cosas de afuera, estamos en ondas beta. Nuestro cerebro está generando unas frecuencias de alrededor de 12, 14 Hz. Cuando entramos en un estado de atención un poquito más calmado, bajamos a ondas alfa. Esas ondas alfa están alrededor de quizás 9 Hz, más o menos. Es un rango aproximado. Y abajo, hacia los 7 u 8 Hz, están las ondas teta. Esas ondas teta nos permiten una especie de ensoñación. No es sueño profundo, no es un estado de alerta tranquilo, sino un estado intermedio entre el sueño profundo y llamémoslo, la atención para estudio. Las ondas teta ayudan muchísimo a entrar en meditación, pero no meditación profunda. Para mi gusto son las indicadas para meditación, sobre todo para meditación activa, no en sueño, sino en meditación activa autocontrolada o autoguiada o guiada por otras personas. Vale, Dieguito, que por favor en el chat escribas el rango de los audífonos en Hertz. Sonó bonito, pero por favor lo escribes. Ahorita ¿Vale? se los pongo en el chat y si la persona que escribió, Alejita, tienes de pronto el teléfono o algún dato, yo me comunico directamente con ella para explicarle y con mucho gusto atenderle su requerimiento. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Estaremos mandándole lo que Diego prometió por el mail. Y bueno, nos vamos a ver el martes para la Martes siguiente 28. charla. Martes 28 para la siguiente charla. Un abrazo, que descansen. Alejita, ¿alguien tiene la mano arriba? Franci. Ay, no, no veo. Franci, manito azul. Franci, si Sorry. quieres por micrófono, o F de Franci, manito arriba en azul. No, Dieguito, no lo veo acá, pero no sé qué quiere Franci. Bueno, si es la Franci que yo pienso, me puedes conectar por el chat y con mucho gusto te atiendo por ahí. Listo. Buenas noches. Bueno, a todos muchas gracias, descansen y que se sueñen con los angelitos. Ya saben cómo. Por ahí veo a la Natalie. Hello. Hola. Hola, ¿qué hubo, Marce? ¿Cómo estás? Bien, y tú, súper Bien. guau, gracias. Por allá veo a Jorge León también. Oh, profe, ¿cómo va? A lo que más anda por ahí. Jenny. La misma Jenny de siempre. Diego, ponga música. Hola, Jenny. Hola, ¿qué hubo, papis? ¿Cómo estás? No, ya les pongo más música, les reviento el tímpano. No, unita, repítase. No, no la del solsticio, sino otra. ¿A quién está por ahí? Viene. A ver, Hola, ahorita. acuérdese ¿Qué de hubo, mí. Espíndola? ¿Cómo le va? Gómez Ay, Espíndola. tan lindo, qué alegría verte. ¿Qué hubo, su marcianito? ¿Bien? Lindo, hermoso. Oiga, qué chévere, me Él alegra fue el que verla, me dijo de tu querida. conferencia, ahí está. Vea usted, no es el Facebook, es un marcianito. Sí. Esas historias son interesantes ahorita. Está bien, mamá. Qué bueno. Qué chévere. Chévere. Gracias. Bueno, chao. ¿Quién más anda por Chao, me ahí? alegra escucharte. Lo mismo, un Dios te abrazote bendiga. gigante, Mil amén. gracias. Chao, Hola, chao. Diego. Tan lindo, espindolita. Bien, hola, Jorge, por ahí oí la voz de Jorge. ¿Dónde está? Espindolita, sí, George the Lion. Hola, Diego. Hola, ¿qué hubo? Tu música detrás es maravillosa. Excelente, gracias, gracias, gracias. Gracias, espero que les hayan salido buenos sonidos por allá por sus audífonos.
Recuerden mandarnos sus correos para poderles escribir, porfa, porfa, porfa.